Radio UTE construye patria. Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter como Radio UTE y conocé nuestra programación. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. 10% de descuento en Parrilla Los Cabritos. Lleva tu carnet o tu recibo de sueldo. Juan Bautista Alberdi, 6161 o comunicate al 4686-3053. En las escuelas, en los barrios y en el aire. Radio UTE. El Semanario, el magazine periodístico de la semana. Educación, política, cultura, arte, deportes, actualidad y buena música. Sábados, de 17 a 19 horas, con la conducción de Alejandro Ferré y Luis Reta, por Radio UTE, aire de escuela. Empezamos de gol, nos saboreamos de freno, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba veranos sin sol. En el desgolazo de los besos cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candados. Arriba Morocha, que nadie está muerto. Vamos a jugar esta vida marreta, un ramo de sueño. Buenas tardes a todos los que nos están oyendo. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bienvenidos al piso de la radio de UTE en un nuevo programa de La Conversación. Y en una semana muy, muy difícil para la democracia. Creo que la democracia está en peligro, como decíamos, como venimos diciendo, y la tenemos que defender. Nosotros desde acá la vamos a defender conversando, porque como están las redes y los tiempos que corren, las ansiedades, cancelan la conversación. Nosotros reponemos la conversación acá conversando con Eduardo López, con Norma Cornale, con dos grandes maestras del distrito. Es un programa del distrito 19, con Norma Cornale y con Cristina Sibona. Vamos a tener unas grandes conversaciones, maravillosas conversaciones, pero quiero hablar un poquito de ellas y del Distrito 19. Bueno. ¿Sí? Bueno, nosotros las conocemos a las dos del Distrito 19, de nuestra militancia sindical, y en particular, primero voy a presentar a Norma, que es nuestra columnista de hoy, que es una gran pedagoga del distrito. Maestra, directora, y además hemos estudiado juntas, así que yo iba a la casa a estudiar, era muy joven, sí, me acuerdo. Éramos jóvenes. Y bueno, hay una familia de docentes, de maestras, esposa de un muy queridísimo compañero, Carmelo Falduto, que fue director mío en la Escuela 8 del 19, que lo recuerdo con muchísimo cariño porque era entrañable, realmente entrañable. Y mamá también de un gran maestro del 19, de Mauro. Sí. Y hoy la invitamos, se recibió de abogada, sí, ¿no? Docente jubilada, sí. Y sé que ni bien se jubiló, empezó a estudiar abogacía y se recibió de abogada.
Muy bien. Así que es un honor, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidas. Gracias. Y bueno, y le invitamos un poco para conversar sobre esta semana que podríamos decir trágica para la Argentina, porque bueno, a la máxima líder del campo nacional y popular la han prohibido, proscripto, viene sufriendo una persecución terrible y ahora terminan sacándola del campo electoral, ¿no? Y bueno, y queríamos hablar con otra compañera que también es del campo popular, una maestra, como le decimos siempre a Norma, y queremos conversar de esta cosa. Por eso ella eligió Avanti Morocha. Sí. ¿Por qué elegiste Avanti Morocha? Y porque me trae recuerdos de Tecnópolis, de haberla caminado cuando la inauguró, y ponían fuerte este tema de los caballeros de la quema, y nosotros caminábamos y Con caminábamos. los chicos de la escuela. Y también con amigos, o sea, con chicos y con amigos, y coreando siempre a Cristina, ¿no? Bueno, así que vamos a empezar la conversación. Vamos a empezar el programa. Está dividido en 3 espacios. El primero con Norma, luego vamos a un corte, el segundo con Cristina, vamos a un corte y el tercero con el compañero Néstor Mascaró. Y ahí finalizamos el programa. En el primer corte, Norma, le queremos preguntar cómo ve la escuela como espacio de resistencia, como espacio de transformación, cómo ve en estos momentos. Quiero tomar un poco la introducción de Angélica también. Creo que Cristina, Néstor son un lugar y nos quieren sacar un lugar. Representan un lugar donde los chicos recibían computadora, un espacio en la memoria, decirlo de alguna manera. Cristina es un lugar para los argentinos que nos quieren sacar, donde más allá de las diferencias, recuerdo que hasta hemos hecho paros en el gobierno de Cristina, pero indudablemente los chicos pedían computadora y no comida, y hoy quienes estamos en la escuela, lo sabe Mauro, yo sigo trabajando en el 19, en una secundaria, los chicos vienen más con hambre de alimentos que con hambre de estudio, de conocimiento. Entonces me parece, en esta primera parte vamos a hablar con vos, en la segunda con Cristina, pero te queremos preguntar a vos, Norma, ¿cómo ves esta situación con tu trayectoria, este momento? Una cosa que estoy viendo de nuestra época de maestro, yo también fui compañero de Carmelo, y eran maestros los dos. Claro, sí. y compañeros de fútbol. Jugábamos a la pelota cierto, juntos, cierto. a la vuelta de tu casa. Sí. Y que antes los chicos eran más lieros, hacían lío, como diría el Papa. Y ahora son más apáticos, ahora no hacen lío. Pero hasta la señal del lío era una buena señal, algo querían decir. Ahora están callados. Bueno, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué tiene que hacer la escuela? ¿Qué pasó en nuestra patria? Esa sería la pregunta. Bueno, muchas gracias. Yo primero quiero agradecerles a ustedes entrañablemente haber venido acá, esta invitación que me hicieron, porque esto de compartir, intercambiar en este momento es muy, muy, muy sanador para la persona. Bueno. Y la verdad, cuando yo me jubilé, hace bastante, una de las cosas que más extrañaba, ¿a que no saben qué era? Justamente esto, no poder decirle buen día, hasta mañana a mis compañeros, a los chicos, a los pibes, a las pibas y a los padres, a toda la comunidad, a los auxiliares, a toda la comunidad educativa. Porque en ese intervalo, en ese gran paréntesis que iba desde el buen día hasta el hasta mañana, había una curva de sueños, de esperanzas, de idas y vueltas, de un trabajo diario. Y eso fue lo que yo más extrañé al principio. Lo superé, por supuesto, porque uno va buscando otros caminos, ¿no? Y en principio agradecerles. Y después... ¿Cuánto hace que te jubilaste? En el 2010.
15 años. 15. Por eso yo decía más o menos como el tiempo que están acá. Claro. Dicho esto, cuando hablé con Eduardo le dije, mira, le digo, a mí me gustaría hablar de la escuela como agente de cambio, de transformación, de resistencia, como un lugar especial. Pero primero yo tengo que hacer una referencia a Cristina, que aún sin haber estado nunca con ella personalmente, yo la sentí siempre como una hermana de la vida. Sí. ¿Por qué? Porque ella nos empoderó, porque nos acercó a un montón de cosas que para mí eran totalmente nuevas, porque yo nací en el 51 y del 51 al 55 yo no tengo registros. Chica. Pero cuando nace esta primavera de la vida que nos da Cristina y Néstor, ahí empiezo a recomponer para atrás una gran parte de la historia. Y la verdad, yo quería detenerme en algo que, viste, hablamos de un montón de cosas, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo me siento? ¿Cómo nos sentimos en este brete, en esta coyuntura? Sí. Mal, tristes, apenados, porque la palabra proscripción es una palabra políticamente muy fuerte, porque tiene que ver con la exclusión, porque tiene que ver con la prohibición, y porque tiene que ver fundamentalmente en que no vamos a poder votar a quien queremos. Entonces yo me pregunto, he vivido siempre en este país, ¿no es cierto? Estudié, como dijo Angélica, después que me jubilé, después que pasó la época de hacer gimnasia, mirar vidrieras y todo lo que las pavadas que especulás cuando estás trabajando. Dije, ahora me pongo a hacer algo en serio, y bueno, cumplí una asignatura pendiente que fue desde los 18 años estudiar abogacía, estudiar derecho en la UBA, allá en Alcorta. Yo vivía en Lugano y a mí en esos tiempos no me dejaban viajar. Además me hubiera pasado 3 horas arriba del colectivo para ir y 3 horas para volver. Bueno, lo hice una vez que me jubilé. Y realmente veo que Macri tiene 400 y pico de causas. Sí. Y no sé si fue alguna vez a declarar. Y Cristina, que nos dio tanto, que se inclinó tanto hacia el pobre, ¿no? Que entre paréntesis siempre hemos trabajado en sectores de pobreza nosotros, ¿no? Sí. En sectores de bien populares. Entonces ella está proscripta. Y yo la verdad siempre me presento como me presentó Angélica, como una maestra, humildemente, hincha de San Lorenzo, y que coincidí 47 años de vida también con un maestro, también hincha de San Lorenzo y también peronista, porque fuimos siempre y seremos peronistas. Los mejores días fueron, son y serán los peronistas, y hay que decirlo hasta el cansancio. Así que bueno, hecho esta introducción. Bueno, pero ahí vos haces una introducción, pones un concepto muy bueno, una primavera. Yo le dije un lugar, vos le decís una primavera, es mejor que un lugar. Una primavera. Nos quieren sacar esa primavera. Sí. Como quisieron sacar del 45 al 55, Sí. quieren sacar del 2013 al 2015. Sí. Que no se pueda votar, que no se pueda recordar, que no se pueda nombrar, que se encarcele, que se niegue, que se desaparezca, que se ponga preso. Ese lugar, esa primavera. Y esa primavera tiene 2 variables muy duras, que son la falta de libertad, que es tremendo para una persona, pero también la inhabilitación. Claro. La inhabilitación de por vida en un cargo público. Claro. Entonces está seriamente afectada, ¿no? Y aquí es donde entra la escuela. La escuela como agente de cambio, como agente de transformación, como resistencia. Porque la escuela es un tejido social muy complejo, ¿no? Y uno tiene que construir un concepto de escuela. Y yo esto lo logré recién cuando estuve en la escuela 3 del 19, ahí en la calle Tilcara, que como el Pucará, ¿no? Una fortaleza era esa calle. Pero aparte era la escuela de Norma.
como era la escuela de Carmelo, o como era la escuela de Prado, eso, sí. o el distrito de Daniel. No estuvo tan bueno, pero no lo pudimos superar. Porque No, teníamos que haber pero- dejado gente, ¿no? No. Equipos, cuerpos. Claro, Muy pero personalista. no, con una impronta. Era una referencia. Era una impronta. Era una referencia. Era una Sí. impronta. No era Quizás que era tiene tu que venir propiedad. otros nombres, ¿me explico? Claro. Pero que haya habido nombres. Las escuelas las recordábamos así. Yo trabajé Sí. con Prado, yo Sí, yo trabajé también. con la señora de Jimeno, Claro. mi mamá, Claro. en el Soldati. En Soldati. Con la Mancastropa en el distrito y era así. Sí, La señora, bueno, pero Era así. eran nombres y eran lugares, eran primaveras. ¿Cómo lo ves ahora? Vos seguís conectada a la escuela por tu conocimiento, por tu experiencia y por tu familia. ¿Cómo ves los cambios, las transformaciones de estos últimos años y qué perspectiva ves que podría haber para mejorarla? Mira, hay que seguir trabajando mucho el concepto de escuela. En mi caso, en mi corazoncito, la escuela es el lugar de los lugares, es el lugar de los sueños, es el lugar de las ilusiones, de la lectoescritura, de la política. En la escuela está todo, solamente que el maestro tiene que advertirlo. Si el maestro se da cuenta de eso, porque no nos olvidemos que trabajamos con chicos, yo estoy hablando de escuela primaria, ¿no? En formación. Sí. Entonces, si el maestro se da cuenta de eso, desde la escuela se puede hacer hasta una revolución, en el mejor sentido, ¿no es cierto?, de la palabra. Sí. ¿Por qué? Porque está todo latente, todo está ahí, desde que entras, Sí. que siempre conviene entrar como en puntas de pies a la escuela, hasta que salís. Es un tejido complejo, muy dinámico, y ahí tienen que estar los anticuerpos de la reforma. Hoy no sé cómo será, porque yo sé algo por mi hijo, a través de otros docentes jóvenes, ¿viste? Sí. Pero en mi caso, te digo, Sí. yo coincido con Cristina cuando dice, los que tenemos muchos años, tenemos una facilidad que es poder mirar para atrás distintos episodios. Y la escuela, que es la representación del Estado, estuvo en todos esos avatares y sigue estando ahora Sí. en este avatar Sí. que nos toca. Sí. Entonces, tenemos que ponernos adelante nosotros. Bien. Me gusta. Por ejemplo, en mi caso, miro para atrás y recuerdo a una joven de 22 años que votó por primera vez. Perón presidente, año 1973. Pero después vino la dictadura y no volvió a votar hasta que terminó la dictadura en el 83. Sí. Así es. ¿Qué pasó en el momento de la dictadura? Yo era una maestra suplente, iba de acá para allá en distintas escuelas, con poco trabajo, porque también los hombres en ese momento tenían un 2x1, un 4x2, ¿no? Sí, Todo ese sí. facilismo y nos dejaban a nosotros en las escaleras del distrito esperando a ver si conseguíamos algo. Pero en la época de la dictadura, yo me acuerdo que era maestra de primer grado y teníamos un diseño curricular que era el libro gordo de Petete. Sí, claro. Sí, sí. Y yo solamente podía enseñar 13 letras, Sí. porque venía la señora de Golge, la supervisora, y decía, a ver, ¿qué estás haciendo, chiquita? No te pases de las 13 letras. Y como eso, 1000 cosas más. Pero nosotros, ¿qué hacíamos? Lo que hicieron en muchos lados. Teníamos 2 cuadernos. El de las 13 letras y el otro, donde reflejaba los intereses del chico, sus posibles aprendizajes o no, sus tiempos. Entonces, en medio de todo eso, el clima era de rumores, de miedos y también de algo que yo no logro superar, que es la invisibilización que se dio a través de la desaparición de personas. Sí. Eso fue durísimo. Y después, compañeros docentes. Ahora cuando me emocioné que vi la foto de Eduardo Vicente abajo, Sí. la del pelo largo. Sí. Bueno, yo fui compañera de Eduardo Ah, en mira. Lugano.
Ajá. Y yo era una maestra recuperadora que en ese momento las ponían en el peor cuartito de la institución para tenerlas así más bien escondidas, porque ahí estaban los diferentes. Y él tenía un grado. Entonces nos encontrábamos en los recreos. Y Eduardo jugaba la ronda con los pibes, porque yo lo vi. Jugaba la ronda, él tenía un 3er grado, creo, ¿viste? Mientras los demás charlaban de cualquier otra cosa, porque en ese momento era una escuela de jornada simple. Entonces era el pasaporte de muchos tipos que tenían otro laburo y querían tener algo, un sueldo seguro y una obra social. Por ejemplo, había uno que tenía un puesto de diario. Y a la mañana era maestro. Mediodía. Sí, sí, y el otro no sé dónde estaba, en la municipalidad, el otro... Eduardo jugaba ahí con los chicos, ¿viste? Después yo salí de esa escuela y me fui a otra y estaba Gerardo Seriani, sí. Que después él se fue a México, ¿no? Y entonces esos tiempos fueron muy duros, tanto para los que se fueron como para los que nos quedamos. María Teresa Andrueto, lo estaba leyendo el otro día, habla de un concepto de exilio, que yo no lo conocía, ese concepto. O sea, no solamente el exilio, sino los que se quedaron acá escondiéndose porque no se pudieron ir a ningún lado porque lo decidieron así. Sí. Así que eso fue algo muy, 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 muy escabroso en la escuela, ¿viste? Aparte la delación constante que estaba ahí en el aire, en los equipos de conducción, en algunos docentes. La delación era algo como el pan de cada día. Bueno, después salimos a la democracia. Sí. Y ahí la escuela fue una explosión. Sí. Una explosión de alegría, una explosión donde sacamos todo eso que nos estuvo asfixiando durante tanto tiempo. Y bueno, yo resurgí como tantos otros, como el ave fénix, ¿no? Aparecieron ateneos, reuniones con discusiones políticas. Aparecieron un montón de cosas y la escuela empezó con hechos y actos muy comunitarios, donde el auxiliar, el maestro de grado, todos trabajábamos juntos, hacíamos sainetes, todo se volvió más solidario, más comunitario, más humano. Después, bueno, vinieron todos los problemas económicos que ya conocemos. Y del menemismo no quiero hablar, porque la verdad fue tan traidor ese tipo, tan traidor, que encima yo lo voté 2 veces. No voy a hablar porque en el segundo mandato la escuela era una lágrima. Y era una lágrima por todas las maestras grandes que venían a tener un puestito, porque su marido, gerente, había perdido su trabajo a punto de jubilarse. Sí. Entonces le habían dado un retiro, lo que fuera, y aparecían las mujeres que no habían trabajado porque estaban en buena posición económica, de caballito y demás, aparecían en la escuela. Me acuerdo. Y después bueno, la crisis del 2001, yo recuerdo una escuela 3. Yo le digo la Florit, ¿no? Porque por su patrono, que siempre fue muy significativo para nosotros por ser docente. En pie estuvo siempre. Sí. ¿De qué manera? Sacábamos a toda la escuela a la vereda. La escuela era chiquita, 7 grados. A la vereda. Y con lápices, con reglas, con lo que tuvieran, golpeábamos en las columnas de metal que estaban ahí en la puerta, pidiendo. Un rato largo estábamos una mejora. Sí, me ¿Por acuerdo. qué? Sí. ¿Por qué? Porque yo estaba cansada de ver a los padres que venían a traer a los chicos al jardín, se quedaban sentados en los escalones y no viajaban de nuevo a su casa porque no podían pagar el boleto. Yo abría la puerta, los hacía pasar en el patio de la escuela, viste que había bancos, se sentaban en los bancos, le dábamos algo caliente. Reforzamos la merienda de los chicos, vos que hablabas ahora de la necesidad de alimentarse. Reforzábamos con una merienda a la tarde, que estaba prohibido hacerlo, pero lo hacíamos igual. Que por esa merienda, porque salías con las garras, claro, y el delantal abierto y una remera con la cara de Vita. Anécdotas. Los panaderos de la zona, gente inmigrante que la había pasado mal, nos mandaban la factura del día anterior, nos mandaban pan,
nosotros juntábamos todo y le reforzábamos, porque los chicos grandes, sobre todo los de sexto y séptimo, por ahí a la noche estaban con una papa y medio huevo, porque te lo decían los pibes, ¿viste? Cuando vos tenés una relación así de confianza, los chicos te dicen. Entonces, eso fue el repiquetear de las columnas constantemente ahí de la escuela y de tratar de tapar agujeros, sobre todo alimenticios, también de los padres. También formamos centros de alfabetización de los padres que no leían ni escribían. También logramos formar el centro. Y después logramos poner una escuela secundaria en el turno vespertino. Así que después, como te decía antes, llegó esta época tan linda de Néstor y Cristina. Todos de burbujas en la panza. La cabeza, de burbujas en la panza. De burbujas en la panza. Qué lindo, lindo. Bueno, y ahí entonces empezamos a hacer otros trabajos y se nos ocurrió a los 25 años del golpe, dijimos con Silvia Falco, que hoy ya no está, con el vasco, Jorge, hay que hacer algo, y bueno, y empezamos reuniéndonos tibiamente ahí en la escuela, con Pastorino en el 21, con Blanco en el 19, nos amalgamamos todos y empezamos con las placas en los distritos. Después hicimos un montón de otras acciones, un folleto, que siempre me quedó la frase que la memoria no se quede dormida, y colocamos los nombres a las escuelas nuevas que hicieron en el distrito, que no hacían escuelas tampoco, las hicieron en ese momento, claro, no antes. Claro. Entonces le hicimos la imposición de nombres. Este año tuve la suerte de poder de compartir el nombre de Vilma a una escuela Vilma, también del 19. Y la verdad, hecho este raconto, vuelvo a repetir, la escuela pública y gratuita, por lo menos la que yo conozco, ¿no? La de este país, es la que mayores situaciones de igualación cultural y social ha producido, y creo que va a seguir produciendo. Es fundamental construir confianza, y no se puede hacer solo todo esto. Hay que hacer con un colectivo donde uno ¿cómo te puedo decir? Los invite o los... No quiero usar la palabra persuadir, que usaba tanto Alfonsín, que los convenza, que se den cuenta que esto no se hace solo y que cada uno tiene que aportar algo, y tener en cuenta primero qué escuela quiero, qué clase de pibe quiero sacar, qué lectura voy a hacer. ¿De un libro cualquiera? No, primero vamos a leer un poco la realidad inmediata. Ampliemos los marcos de vida del chico, que son muy chiquitos, como sea, con experiencias directas, con mesas de libros, como sea, pero ampliemos esos marcos de vida. Y hoy tenemos todo el grupo varias satisfacciones, porque tenemos alumnos docentes. Hay una chica que habló el otro día en la Feria del Libro, Sofía Vieites, que fue alumna de la escuela, estuvo con Monona en la Feria del Libro, psicólogas, médicas, de todo el abanico que te puedas imaginar. Así que estamos contentos en ese sentido. Claro. No sé si me explayé mucho. No, estuviste... Das perspectiva de qué es lo que hay que hacer. Yo diría esto, vamos a un breve corte y volvemos con Norma, que tenemos 5 minutos más con ella. Gracias. Sí. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie.
crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Estás escuchando Radio UTE, Biblioteca Infantil y Juvenil Juanito Laguna. Préstamos de libros a niños y adultos. Visitas de grupos escolares o institucionales. Asesoramiento sobre libros para chicos y jóvenes. De lunes a viernes, de 9 a 13 y de 14 a 18. En la Biblioteca Juanito Laguna, todas las actividades son gratuitas. Más info en catálogo online juanitolaguna.ute.org. Bueno, volvemos. Un mensaje que nos llega a la radio por el streaming, Normita. Acá la escuela 22 del 19 te escucha con atención, que me imagino que debe ser de un maestro de la familia. Y de dos cosas que hablábamos en el corte. Primero, agradecer a quienes conforman otras listas en UTE, que hubo elecciones y bueno, son opositores, pero se han mostrado totalmente de acuerdo con la democracia, en contra de la proscripción. Agradecer, porque esas son diferencias circunstanciales que uno puede tener en una elección, pero que después la lista multicolor, la lista Granate, la CTE, todos plantean la democracia, el respeto a las instituciones y el juicio justo, digamos, lo están manifestando todos. Saben que fue del Caño, Miriam Berman, a la casa de Cristina, digamos. Pero eso también se ve acá. Y el miércoles de la semana que viene vamos a estar acompañando a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a Comodoro Pi en una manifestación que por supuesto van a estar los docentes, la educación, no en apoyo a Cristina, sino en apoyo a la democracia, no solamente en apoyo a Cristina, sino en apoyo a la democracia y en apoyo a una escuela que enseña, que educa, que construye. Así que bueno,
Dos chivos en ese sentido. Primero, un agradecimiento a toda la UTE, a toda la docencia, que más allá de las pequeñas diferencias defiende la democracia, la libertad y está en contra de las proscripciones. Y el miércoles todos marchando, también porque un maestro que enseña la Constitución, que enseña la libertad, que enseña la democracia, tiene que ponerle el cuerpo. Y en ese sentido, Norma, te queríamos preguntar, ¿cuál es el rol del docente hoy, en estas circunstancias? Vos hiciste recién un recorrido histórico, que bueno, que no llegó a esta tremenda etapa que estamos pasando ahora, donde están en juego las libertades individuales, vamos a decirlo así. El derecho, las garantías constitucionales. ¿Cuál es el rol de la escuela? Creo que algunas pistas diste. Es educar, es enseñar, es recrear, es organizar. Pero así como Mauro te está escuchando, te van a escuchar muchos maestros más. Los que te conocemos sabemos que son esas escuelas, ¿no? Quiero a Cookie también, la escuela de Cookie, o a otra escuela del distrito, de Lidia, la mamá de Morona, la actual secretaria general de UTE. Nosotros mandamos a nuestra hija a la escuela de Cookie. Sí, primer grado. Los maestros elegíamos a las escuelas con nombre propio para mandar lo que más queríamos, que son nuestros hijos. Sí. Nuestras hijas, en nuestro caso. Cookie era la vicedirectora. Claro, era la vice, pero era la escuela de Cookie. Era la escuela de Cookie. Que no se llama Cookie, pero le decíamos Cookie. Sí. Pero bueno, ¿cuál es la tarea hoy? Digo, no solo de tus conocimientos teóricos, sino de tu trayectoria, Norma. Bueno, mira, yo primero quería contarles algo muy cortito que lo leí expresamente para traerlo hoy acá. ¿Sí? Y me gustó mucho como mensaje. Está sacado de una secuencia final de una película que se llama El Sacrificio. Y dice que hay un pibe que levanta un balde con agua y arremete el camino en contra hasta llegar hasta donde el padre había plantado un árbol. Y el chico, sin saber bien por qué, todos los días va y lo riega. No sabe qué va a pasar con eso, pero él nunca va a dejar de regarlo porque el padre le dijo que un día florecerá. Entonces, la esperanza, la confianza son ejes que hacen a la formación de cualquier institución escolar. Sin confianza no es posible armar ningún equipo. Y con respecto a las tareas propiamente dichas de los pibes y de los docentes, no hay nada mejor que tener ámbitos de libertad y de horizontalidad. ¿Qué acciones, por ejemplo, son de horizontalidad? Cuando yo dejé el distrito y me fui a la supervisión escolar, recorría las escuelas porque tenía esa mala costumbre de no quedarme en el distrito y de salir a recorrer. Por ahí en una semana me hacía casi todas las escuelas del distrito. Y los comedores eran un desastre. Yo escuchaba el griterío de la calle, de la vereda antes de llegar. Y como que todo el mundo lo había naturalizado. Ese griterío. Yo pensaba en el pibe, ¿no? Que está ahí, que trata de comer un plato de comida, una cucharada, lo que fuera, en ese caos. Entonces yo les transmitía, en ese momento se hacían con escritos, no había tanta computadora, pero yo les transmitía experiencias como la autogestión del comedor, esto de darle a los chicos responsabilidades, de tener chicos coordinadores y de sostener los grandes ese accionar que hacen los pibes en la mesa, que también los cansa y los desgasta, sostenerlos con asambleas. La asamblea es un espacio horizontal de intercambio y donde se llegan a determinados acuerdos que después hay que cumplirlos. Y si no, se vuelven a revisar. Eso me pareció muy interesante. Y a veces el maestro
las condiciones, no se animan a hacerlo. Y todavía hoy sé que hay comedores que son inviables y que lo han naturalizado el ruido. Y hay que pensar en los pibes y también en los grandes que están con ese ruido constante. Cuando la solución está, la tienen ellos en las manos. Es cuestión de implementar algo. Lo mismo pasa con el proyecto de mediación, por ejemplo, de la resolución de conflictos. Es una herramienta interesantísima para el maestro. Y bueno, y hay que tratar de trabajar con los pibes de cuarto, quinto, sexto y séptimo. Y ahí lo más lindo de ese proyecto es que se juega la confidencialidad en cada uno de los recortes que se hacen, de entregas que se van haciendo. Se juega la confidencialidad a tal punto que una vez viene un pibe a la dirección y me dice, ya está todo solucionado. Y yo me salió esa cosa así, no sé, de chusma, ¿no? De adentro. Y le digo, sí, ¿cómo fue? Yo no se lo puedo decir, me dice, porque esto es confidencial. Muy bien, le digo, tal cual. La equivocada fui yo. Y todo quedó ahí. Y el conflicto se había resuelto. Lo resuelven entre pares. Esos son ámbitos de libertad. Empecemos a caminar otros caminos. Sí, yo te escuchaba, te escucho atentamente y con mucha admiración porque te conozco y me encanta escucharte. Nosotros tenemos un desafío para adelante, que es la defensa de la escuela, la defensa de la movilidad social que propone la escuela y valorar la escuela en tanto un impas, un paréntesis, como vos dijiste al principio en el otro bloque, un paréntesis de lo que está afuera, ¿no? Poder generar un proyecto de la escuela que les permita a todos los que están en la escuela sustraerse de lo que pasa afuera. ¿Qué quiere decir? ¿Olvidarse de lo que pasa afuera? No. Quiere decir abordar lo que pasa afuera como un problema y aprender de esos abordajes. Claro. Yo sé que vos trabajaste mucho en ese sentido porque, además estamos ante una sociedad que se está descomponiendo. Entonces, el papel de la escuela en componer sociedad, en recomponer los lazos, en reconstruir esto que lo dijiste muy bien, ¿no? La confianza entre estudiantes, entre adultos y estudiantes, entre adultos también. Ahí hay algunas cosas que tenemos que volver a explorar. Primero por la irrupción de las redes, pero segundo porque hay un dispositivo sociocultural de la crueldad. Sí. Entonces, para poder contrarrestar eso, la pregunta es, ¿qué te parece que otras cosas puede hacer la escuela, ¿no? Yo estoy casi construyendo un catálogo Norma Cornale, pero está bueno porque ¿qué cosas puede proponer la escuela en este sentido? Mira, una cosa muy interesante es tener las puertas de la escuela abiertas y dejar pasar a los padres, que a veces asusta mucho esto a los docentes, dejar pasar a los padres, pero no alegremente a meterse en la escuela así. No. Como yo lo dije al principio, en puntas de pie, con proyectos, con cosas que tengan que hacer en las aulas, acompañando a los chicos. Con la lectura que cada uno hace de su institución, van apareciendo cosas constantemente, como para trabajar. Y esto que vos traes de la crueldad, por supuesto que de la escuela se pueden hacer muchas cosas. Para mí, yo nunca las pude hacer sola, siempre las tuve que hacer con los otros, con el otro, con los otros, escuchando, disintiendo, pero siempre acordando algo, aunque sea chiquito. Un ejemplo te voy a poner. Había un cuco en la escuela que era la observación de clases.
Y a mí me agarraba la observación de clases aguda cuando estaba concursando. Entonces, un día me puse en el pellejo de las maestras, que todavía hoy nos seguimos reuniendo. Hace poco estuvieron en casa y 2-3 veces al año nos reunimos. Y entonces les propuse lo siguiente. Yo no voy a ser siempre la que observe. Otras veces me tienen que observar ustedes a mí. Y ahí se armó un intercambio y un juego. No lo hacíamos siempre porque tampoco hay 1000 cosas en la escuela. Sí, ¿viste? Demandas, claro. Estás todo el tiempo tapando agujeros y cosas, ¿no? Porque son escuelas de la pobreza. Entonces, ese ida y vuelta nos permitió construir confianza. Nos permitió incorporar más padres a la escuela. Nos permitió un montón de cosas. Porque yo, que era la directora de la escuela, entré en el aula, habiendo acordado con la maestra, doy una clase y la maestra me observa. Mira. Bien. Y salió... Muchas pistas entonces tenemos, las asambleas, los acuerdos de confidencialidad, que se incorporen los padres, los cambios de roles, has dado muchas pistas. Te queremos agradecer por el compromiso, por la coherencia. Te vamos a invitar otras veces porque hay mucho por construir en esta etapa. Y agradecerte, te conocemos mucho, mucho lo que no hablamos pero sentimos. Ahora vamos a ir un corte en un ratito y vamos a seguir con Cristina, a quien también vamos a invitar otras veces, las conocemos. Esto es de ustedes, este lugar lo construyeron ustedes, el lugar de la escuela pública también, que es el lugar que tenemos que seguir defendiendo hasta los últimos días de nuestra vida, como nos enseñaron los compañeros y compañeros que nos precedieron. Así que bueno, muchas gracias. La felicidad es mía, porque no se olviden que hace 15 años que me jubilé. ¿Qué iba a estar haciendo? ¿Sentada mirando la tele? No. UTE me convoca. Y el miércoles todos a la marcha, Todos por a la favor. marcha. Todo con Cristina. Muy bien. Un aplauso a la maestra del pueblo. Gracias, Norma, por la visita. Muchas gracias. Mi escuela es un lindo lugar donde puedo aprender, donde aprendo a soñar y me da un montón de amigos para que podamos jugar. Mi escuela me enseña a elegir, a leer, a contar, a saber compartir. Por eso a mi escuela por siempre la voy a llevar bien en mí. Mi escuela es mi mundo mejor, el patio, la sala, mi seño y el sol. Por eso mi escuela ya tiene un lugar en mi corazón. No te metas, José, que si no es peor. Mira cómo están fusilando. Han metido en cana a todo el mundo. Si yo nunca me metí. Toda la vida fui peronista. Nunca me metí en política. Yo era un chico bueno, nunca abanderado, pero por lo menos un buen compañero en casi todo el grado. Se formaba en ruedo
bajo el sol del patio, para que entre juegos le cantara al viento mi última canción de amor. Yo era un chico bueno para los mandados, me querían los viejos y las hijas de ellos me querían al lado. Ahora que lo pienso, ¿qué me habrá pasado? Que me he convertido en ultra cautivo de la crispación. Si en política nunca, jamás me metí, ella sí se ha metido conmigo. Me prohibió en la niñez 2 palabras decir, reemplazó nombres por adjetivos. Por Perón se decía brutal dictador, por Evita mejor ni te digo. En política nunca, jamás me metí, ella sí se ha metido conmigo. Con un libro de instrucción cívica fui instruido en infamia y olvidos. De uniforme, de traje, con odio y terror, la política entró dentro mío. Yo era un chico bueno, bastante viajado, conocí otras tierras, no de la manera en que lo había soñado. Pero no me quejo, me la habré buscado. Y aunque esté más viejo, puedo andar más lejos buscándote a vos, mi amor. Yo era un chico bueno, siguiendo los pasos de Hugo del Carril, del Grandi Cepolini, de Leonardo Fabio. Para ser sincero, solo los alcanzo en las negras listas de justicialistas y en su maldición. En política nunca, jamás me metí, ella sí se ha metido conmigo. Me manchó el calendario de marzo y de abril con la sangre de hermanos y amigos, sin pedirme permiso y menos perdón, y por años sin juicio y castigo. En política nunca, jamás me metí, ella sí se ha metido conmigo. Deberemos entonces los dos convivir, pero ahora con ella decido qué herramienta empuñar, hacia qué dirección y con quiénes me abrazo y camino. En las escuelas, en los barrios y en el aire. Radio UTE. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. 10% de descuento para afiliados UTE en compras por pedido. Almacén abierto por Caminos Abiertos. Comunicate al 11 5 038 1421. Llega un nuevo programa para musicalizar e historizar el fin de semana. Escuchá Ando Ganas, todos los sábados, 12 horas. Ando ganas de encontrarte. Por Radio UTE.
mesa también yo, y a las migas para mí cierran el juego, porque ya saben que el tonto nunca puede oler al diablo. Vida mía, ni si caga en su nariz. Esa mancha que está allí, por allí en el suelo allí, y en tu bella cicatriz parece sangre, y sin embargo sonreís. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, el placer es tan oscuro como el culo de un topo negro. Y si no hay amor, que no haya nada, entonces, alma mía, no vas a regatear. Placer que es cruel, le echas el guante a tu pena, allí nomás, y el sol cocina lento. Siempre estás placer que es cruel, flor de labio, con tus dolores, allí nomás, sin vida, con tu sangre en el suelo. Que no haya nada, entonces, vida mía. Bueno, segundo bloque, venía una canción, me parece, volvemos, agradecemos también a nuestro operador Manuel Fariña, y ahí vamos con canción. Se está escuchando, nosotros no lo escuchamos, para escucharlo hay que ponerse. ¿Se está escuchando? Ah, a ver. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el terreno. Bueno, volvemos. Ese es Barrio de Tango. Vamos a presentar a Cristina Sibona. Cristina Sibona es una compañera del Distrito Escolar 19, militante, docente. Cuando yo daba clase ahí en la 11 del 19, una vez me dijo Daniel Masi, que era el supervisor de aquel entonces, querido compañero, entrañable, a quien recordamos, que ya no está, pero que sigue en la lucha, en la escuela, presente. Me dice, mira, Cristina hace unas semblanzas muy buenas de Pompeya, de Homero Mansi, que va a venir muy bueno para tus alumnos. Bueno, yo a Cristina la conocía, por supuesto, como militante del gremio. Y la verdad, no sé si te acordás, Cris, pero viniste, diste un taller hermoso, ahí en Bajo Flores, sobre Homero Mansi. Y una persona a la que yo, a partir de tu taller, empecé a admirar mucho. ¿Por qué? Porque vos me corregirás, pero era como un radical, un militante irigoyenista, fundador de Forja, después abrazó la causa peronista. O sea, es una transformación muy importante, muy de tomar los nuevos momentos de aquel entonces. Habías comentado, quizás me corregí si no es correcto, que había trabajado en el Joaquín de González, que había sido profesor de literatura, que había sido perseguido, un hombre de artes, un hombre que se expresaba también por sus letras, un colega, porque al ser profesor era un colega. Y bueno, acá
la mayoría de los compañeros. Se incorpora a la mesa Néstor Mascaró, que después en la segunda media hora va a hablar del tema del Eternauta, de las historietas. Sigue con nosotros Norma, Angélica, pero bueno, está presente en esta mesa también Homero Mansi y Pompeya en tu voz. Entonces, Cristina, queríamos que nos comentes la figura de Homero, de Pompeya, del tango, y qué abordaje le das vos a ese militante, a ese político, a ese hombre de letras que se expresaba por su arte. Bueno, lo del tallercito fue muy bueno porque los chicos ya habían trabajado algo con vos conmigo, en el grado. Sí. Entonces fue más fluido porque tenían conocimiento de lo que estaban haciendo. Y al punto que terminamos y yo bailando Romance de Barrio con un nene que tenía mechitas rubias en el pelo, pero estaban muy entusiasmados. Una clase hermosa, dice. Sí, ¿no? Y aparte que estaban sentados en la mesa, escuchaban, y después vos me contaste que se fueron a Córdoba de viaje de egresado, y cada delegación de las distintas provincias tenía que mostrar algo que había hecho en su escuela, y los chicos eligieron hablar de Homero Mansi y del taller ese, de esa experiencia. No era de egresado porque eran chicos de cuarto, pero era en la época la primavera, en la primavera que contaba Norma, en ese espacio, era gobierno, no recuerdo si de Néstor o Cristina, pero que a los chicos de cuarto se los llevaba a Embalse de Río Tercero, que ahora cerró Scioli, y era un cambio de vida. Mirá, yo recuerdo que en ese viaje una niña de la 11 del 19 fue la primera vez en cuarto grado. Vos le diste clase a esa chica cuando viniste con el taller. Sí. Esta niña, primera vez que dormía fuera de su casa, porque vivía en el barrio Rivadavia, en la 1114, la llevan a Córdoba y ahí comenta que dormía, digamos, guardando el anonimato, que dormía con el padre y que el padre hacía cosas incorrectas, digamos, y a partir de ese viaje ella pudo hablar, claro, y recuerdo que hasta maestras la ayudaron mucho y se pudo resolver ese tema, pero había todo un dispositivo. Pero quiero decir lo importante de esos viajes, lo importante de esos talleres, y en ese viaje, en esos todo se resolvió con profesionales, con la atención que correspondía, como correspondía en aquel momento y como corresponde en todos los momentos. Pero en ese viaje, como vos bien decías, los chicos, cuando tenían que expresar el yo sé, hablaron de Homero Mansi, que fue el taller que vos diste. Porque estaban muy motivados, pero ya te digo, no solo porque fui yo, que fue lindo porque hubo una soltura, incluso vos me dabas mate, yo estaba con un ponchito, pero porque ellos también se permitían levantar la mano y decir tal cosa, es decir, sabían, conocían el tema. Así que fue uno de los que más recuerdo. Porque en otros trabajaban con el cuerpo, los chicos se movían, eran chicos más chiquitos, por ejemplo, abajo de la mesa decían una palabra, atrás, adelante, pero fue casi adulto, parecían, ¿no? Bueno, yo lo que quería decir respecto al tango que pasaron, que se llama Barrio de Tango, y fue escrito en 1942 por Homero Mansi, que Homero Mansi, hay una frase célebre de él, o por lo menos que algunos conocen, que dice que antes de ser hombre de letras, prefiero escribir letras para los hombres. ¿Y esto en qué momento lo plantea? En un momento quizá menos jodido de lo que estamos ahora, pero en un momento difícil. Es decir, cuando él decide irse del irigoyenismo, del radicalismo, y entrar a Forja. Y
conectarse más con las masas populares, con los hombres, que seguir con la tradición del irigoyenismo, que estaba bastante perseguido por los liberales en ese momento. Claro. Entonces, bueno, así, esa es una de las frases que yo rescato. Ahora, para mí, uno de los méritos más grandes que tuvo Homero fue eso, digamos, el plantearse escribir para las masas populares, y establecer un diálogo con ellas. Por eso es como que cuando canta Barrio de Tango o todo Sur, es como que le estuviera hablando al pueblo, a la gente. Él decía, yo no era ni del grupo de Florida, que eran intelectuales, entre los que estaba Borges y Oliverio Girondo, ni del de Boedo, que también estaba González Tuñón, que era un gran poeta, o Elías Castelnuovo, pero que se volcaban a los movimientos de obreros. O sea, eran más volcados, y los otros vivían en la inopia de la metáfora, ¿viste? Se quedaban hasta la madrugada a discutir una frase. Pero los dos grupos eran muy valiosos. De hecho, bueno, él fluctuó entre esos dos grupos, pero nunca adhirió a ninguno de los dos. Lo que le pasó a Homero fue que al venirse de Añatuya a los 9 años, se viene a Boedo y luego a Pompeya 3 años en el Colegio Lupi. Y él, en Centenera y Tabaré, en la esquina Mano Blanca, claro, donde una vez fuimos con Carmelo, con Prado, con Rubén Busano, claro, a la entrega de los premios El Pompeyano de Oro. Claro. Sí. Entonces, yo viví, digo, para hacerlo, el Pompeyano de Oro, a Carlos, tenemos la foto, esa es un daguerrotipo, es eso. Ahora después lo paso para que lo pongan. Sí. Y ahí, donde justamente decía Cristina, y yo conocí Lupi, se llamaba la escuela. La escuela Lupi, que ahí tenía estuvo. 2 leones. 2 leones, sí, Claro. sí. Yo viví en Tabaré 1430, Era Tabaré Centenera, ahí era mi abuela. Un maestro italiano. Y que la había hecho, bueno, eso lo podés, la familia Lupi. La familia Lupi. Claro. Contá eso, sí. Que acá hay una docente que es de esa familia. Claro. Que se llama Lupi. Que es de apellido Lupi y que trabaja con cultura, con la Secretaría de Cultura. Claro. Y que, bueno, a veces nosotros le decimos pensar que sos de una familia famosa de Pompeya y estás acá con nosotros, una artista extraordinaria. Sí, extraordinaria. Sí. No, y aparte que eran patrones progresistas de alguna manera, porque a todos los obreros le permitieron en sus terrenos, que hoy serían donde está Coto, hacerse sus casitas. O sea que, aparte de que trabajaban en la curtiembre de los Lupi, y toda esa manzana era de ellos, también, bueno, se hacían sus casitas. Pero lo de Homero Mansi, lo que impacta es cómo él fusiona esos 3 paisajes, el de Añatuya, en Santiago del Estero, Boedo y Nueva Pompeya. Y realmente es un poeta romántico, pero a la vez también impresionista, porque él en sus tangos habla de todo lo que ve. Sí. No es como que otro puede ser expresionista o moderno o posmoderno. Él era impresionista. Él veía este libro y decía lo que decía del libro. O sea, lo que veía... Sur, paredón, y después claro, el paredón es el de Esquiú. Claro. Sur, una luz de almacén, es el almacén
Eso no quiere decir que no lo hiciera en un lenguaje muy culto y muy claro, porque él en realidad quería llegar a la masa, al pueblo, que el pueblo lo entendiera, ¿me entendés? Pero no por eso dejaba de usar palabras como lazarillo en Viejo Ciego, o percal, o palabras que bueno, después uno podía buscarlas o saber qué era, pero usaba palabras, lenguaje culto. Sí. Y en ocasiones usó el lunfardo también. O sea, sí. Por eso dejar de hacer cuestiones populares, ¿no? Bueno, y fue así, digamos, una persona muy sensible, muy sensible, a nivel sentimental, digo, ¿no? Porque a él lo que lo impactó mucho fue cuando vio a la gente que cosechaba el algodón en la casa de sus papás y de sus tíos, que se levantaban de sol a sol. Y un día, cuando lo llevaron en caballo a ver cómo se cosechaba, el padre pensó que iba a volver chocho de la vida porque había ido en caballo y había visto, y volvió muy triste porque vio cómo se doblaban los hombres y las mujeres y ponían el algodón en las bolsas. Así que ya desde chico tenía una sensibilidad que pintaba para que fuera lo que después fue ese gran poeta, ¿no? Bueno, eso era en Santiago del Estero, ¿no? En Añatuya, como vos bien decís. Sí. Después hay un tango de él, Mano Blanca, que también, que habla, vamos, porteñito, vamos, que falta un poquito, que habla de un chico que arrastra un carro, el carrero, que llevaba justamente a las curtiembres de los Lupi, por Centenera y Tabaré, digamos, donde también él se encontraba con su amor. Y sí, tenía una impronta social en su poesía impresionante. Claro, exactamente, o sea, eso no lo abandonó nunca, no solo porque ya venía con él, sino porque conoce a Carriego, el que le decían el poeta del barrio, de los barrios, y también a Jaureche, cuando se acerca a Forja. Entonces, a partir de ahí, me estoy trabando. No te estás trabando, yo te sigo porque soy tu alumno, está muy bien. A partir de ahí, esa poética se agranda mucho más, sí, y se evoluciona, se vuelve mucho más rica. Yo acá tengo un poema, el primer poema que escribió, que a ver si encuentro un pedacito, que se llama Viejo Ciego. Es el primer, a los 18 años lo escribió, o sea que no tiene nada que ver con la poética que veníamos viendo, ¿no? Voy a ver si leo un pedacito. Dice: con un lazarillo llegás por las noches, trayendo las quejas del viejo violín, y en medio del humo parece un fantoche tu rara silueta de flaco rocín, puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego, al ir destrenzando tu tierna canción, pones en las almas recuerdos añejos y un poco de pena con mezclas de alcohol. El día en que se apaguen los tangos quejumbrosos, tendrás que expones de humo y luz de callejón. Y habrá en los naipes sucios un sello misterioso y habrá en las almas simples un poco de emoción. El día que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando dejes los ojos debajo de un portal, los bardos jubilados sin falso sentimiento, con una canzoneta te harán un funeral. Pareces un verso del loco Carriego, pareces el alma del mismo violín,
puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego, tan lleno de pena, tan lleno de spleen. Cuando oigo tus notas me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempos atrás. A ver, viejo ciego, canta un tango lerdo, un tango muy lerdo que me haga llorar. Ese fue el primer poema. Claro, vos imagínate, con 18 años, ¿no? Sí. Y bueno, y después viene, ya te digo, la etapa de donde le canta, por ejemplo, al fuelle, ese que dice, fuelle, no andes goteando tristezas, le habla, conversa con el fuelle. ¿No ves que todo me apena? A ver si está acá. Vos sabés que cuando caminábamos por ahí por Centenera y Tabaré, dos cosas, que caminábamos mucho por ahí, sí, sobre todo en el paro del 88. Yo le decía a Eduardo que me hacía acordar muchísimo a Santiago del Estero. Puede ser. Porque tenía esa cosa de las tardes calurosas, de poca gente y muy barrio. Y, sí, se ve que quedó la impronta. Claro, y Homero Mansi evidentemente también le evocaba algo de Santiago del Estero, de su pueblo, porque tiene una semejanza muy grande esa zona. Lo que dice que articula Santiago del Estero, San Juan y Boedo y Pompeya. Sí, nunca se olvidó de Santiago del Estero. No. Era su... ¿Cómo te puedo decir? Su patria chica. Sí, además la evocaba en forma permanente. Es que son tierras entrañables. Mis viejos son de Santiago del Estero, eran de Santiago del Estero. Sí, lo sé. Y bueno... Creo que decía que era él el que decía que este no es un país pobre, sino empobrecido. Claro, exactamente. Bueno, y ahí fue un gran luchador. Cuando sube a la tribuna de Forja, empieza a luchar por los algodoneros, contra los monopolios, a favor del trabajador rural y de los ferrocarriles, porque los ferrocarriles iban de Santiago del Estero al litoral y a Buenos Aires no venían. Sí. O sea, y da grandes batallas. Hoy estaría proscripto. Bueno, por eso te digo que en alguna manera... De hecho, en el golpe del 30 fue echado cesaron de la facultad. Lo cesaron en el golpe del 30. Fue echado de la facultad porque hablaba nada más. Porque él era irigoyenista y cuando dan el golpe, la UCR alvearista lo persigue, no solo a Irigoyen, sino también a Homero Mansi, que trabajaba en el Joaquín B. González, ¿viste? En la sede de Rivadavia. La vieja de la de ahora, la del Mariano Moreno. Ahí daba literatura, lengua y literatura y... ¿Sí? Así que él, la verdad que cuando entra en la lucha, no es que dejó la poesía para nada. No. O sea, al contrario, se agrandó más su poesía, como también se agrandó él como hombre, como político y como persona. Totalmente. Entonces, pero vos fijate cómo es un versito, ¿no? Cómo le habla al fuelle. Fuelle, no andes goteando tristezas. Fuelle, que tu rezongo me apena. Vamos, no hay que perder la cabeza. Fuelle, hay que saber olvidar. Le habla al fuelle. Sí. Le habla, era un genio. Le habla a los árboles, qué sé yo, a todo. Entonces, a la mujer, el rol que cumple la mujer en la poética de Mansi es importante. Bueno, lo vemos en Malena, pero de Juana la Rubia, y la mujer en sí. Era enamoradizo. Era enamoradizo, iba a decir eso. Sí. Se corren muchas historias, ¿no? De eso. Pero tuvo un gran amor, ¿no? Sí, parece. ¿Quién? ¿Quién era? Me dijeron, yo no me animaría a decir. No iba a dar nombres. No. Hay un nieto por ahí dando vueltas también. Yo lo que conocí fue al hijo. Sí, que tuvieron muchos problemas para verse cuando él estaba enfermo. En el barrio. Se sabe todo en los barrios.
Sí. Así que a mí Pero me gustaría... Sí, evitemos, perdón. está bien, no, está bien. No, está bien. Yo conocí al hijo, a Acho Mansi, Acho, sí, claro. y tuvimos una linda amistad hasta que falleció. Igual al padre. Sí, era. Yo me gustaría, si pueden pasar el tango Ninguna, no sé, para que vean la poética, para que vean la poética, los compañeros. Nada más pertinente, ¿no? Habrá ninguna igual, no habrá ninguna. Sí. Justamente por eso hay que ir el miércoles próximo a acompañarla. Ay, pero mira, menos mal que... Ahí la están buscando. Yo no la voy a cantar, pero la poética esa, ninguna con tu piel ni le habla, con tu voz. le habla las cosas, por ejemplo. Magnolia. Le habla al fuego, arrullo que entibió el amor. Y si no, el último organito pasa. El último organito dice que está cargado, o sea, vamos con el último organito. Dale. Claro. Pero ya, porque lo hace. Terminamos la columna con no habrá ninguna. Pompeya y más allá de la inundación ya es una imagen. ¿Qué te parece? Pero yo no escucho. No, ahora lo ponen, sí. Mirá que después se quejan porque dicen que están trabajando a destajo. Claro. No, a ver, ninguna. Sobre todo el de barba. El de barba que está. No te metas con Emma. A la infancia del pueblo vendrán desde la tarde buscando el arrabal con caballos blancos y un rengo y un bolito y un coro de muchachas vestidas de percal con pasos apagados. Elegirá la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. Esta es una versión de Susana Rinaldi en un disco que yo especialmente recomiendo, que se llama Homero Mansi, y tiene la mayoría de los temas de él. Es muy bueno. Fue reeditado en 1919. Para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma y fuma, sentado en el umbral. La poética de Homero puede parecer en algunos momentos desesperanzada, entre los lentes, en algunos tangos, pero tiene que ver con ese momento político que le tocó atravesar en los años 30. Su mejor etapa es contradictoriamente del 30 al 50, porque él muere en el 51. Sí. Entonces, esa es su etapa más fructífera. Y si bien su poética puede parecer desesperanzada, no es así, es lo que él siente, y como hay otros poemas y otras cosas que no lo son. Por ejemplo, en una época se dedica al candombe, a la milonga negra, digamos. Sí. Papá Baltasar y Pena Mulata, que es un hermoso candombe, que lo cantaba Alberto Castillo. Sí. Y realmente también teniendo en cuenta a los sectores populares, ¿no? No sé, acá Fuelle, mira, lo había notado. Bueno, él es testimonio también de una época tremenda, que era de proscripciones, justamente la década infame, como también lo fue Discépolo. Creo que hizo unos tangos, Cambalache. Es decir, si bien era una época socialmente muy complicada por las proscripciones, por el hambre,
era una época de mucha poética y de mucha resistencia cultural, como también está pasando ahora. Exacto. Donde los artistas son una gran expresión de la congoja popular. Sí. ¿Qué? Sí. Pena mulata. Bueno, igual habla bajito. Bueno, yo para ir a ver, redondeando, Cristina, sí. ¿Cuál sería la síntesis de este, el legado, la síntesis de Homero? ¿Qué nos deja su poética? Y ¿qué mensaje pensás que hay que rescatar de él en la actualidad? Mira, yo puedo sacarme. Sí, sí, por supuesto. Total, si lo está pasando. Cuando quiera, córtalo. Cuando quiera. Para mí, el mejor legado que dejó es leer su poesía. O sea, o escuchar sus tangos. Por ejemplo, este disco que yo decía de Susana Rinaldi es extraordinario. Y también escuchar a la mujer, a la señora esta, Nelly Omar, porque ella, además de cantar muy bien y de ser peronista, claro, canta muy bien y muestra el fervor que ponía Homero. Yo les propongo, incluso a los maestros y a cualquiera, que les puede ayudar mucho en su formación y en su vida, escuchar, por ejemplo, con detención los tangos. Una persona que te dice tu piel, magnolia que mojó la luna, yo me muero después de eso, agarro la cartera, me voy y desaparezco. Bueno. O sea, creo que por eso lo hacía Homero Mansi, digamos. No, creo que hay una teoría de Dolina respecto de todo lo que estamos... No, la verdad que estremece. Hay lo que quizá no pudimos. Yo acá tengo un poema escrito por mí que sí, sería lo último que... Con eso cerramos. Cerramos. ¿Sí? Pero lo que les digo es que lo lean, lo escuchen y también vean su obra política, su parte política, sí, en Forja. Perfecto. Porque eso puede ayudar incluso en este momento que estamos viviendo. Bien. En este momento puede ayudar. Como un hombre de la cultura que podía haberse quedado en eso y nada más limitarse a eso, se mete, pero no como cualquiera que dice, yo soy peronista y después bien, no hace nada. Él hacía. Bien, y Cristina también. Este es el libro de Cristina Sibona, Romance entre dos orillas, que Gregorio Plotnicki es quien escribe atrás esta semblanza, y Cristina, aparte de docente poeta, sí, nos va a leer una poesía. A ver, ¿cuál para puedo? Sí, así yo lo marqué. Ese libro me lo acaba de sí, regalar. Sí, quiero decir que sí, es para Angélica. Le voy a agregar para Eduardo, porque si no vamos a tener un problema también. O si no, les doy otro a él. A ver, a Pompeya, no sé si leer a Pompeya o este otro allá. Ya tenemos imágenes de Pompeya. Espera, bueno, dale, a Pompeya entonces leo. Ay, Dios mío. No le hagas caso. ¿Vos? A Pompeya. Hablar de vos es hablar de Homero Mansi. Para hundirme en tu cielo de azul y terraplén. Es almarte hasta el llanto recorriendo tus calles de paraísos lilas con perfume a mujer. Es mirar los jardines de manos inmigrantes con sus casas sencillas y su tibio candor. Es el mate en la mano que te acerca a quien te ama una tarde de otoño en la puesta de sol. Hablar de vos es pensar Puente Alsina
y la negra espesura de su río correr. Un tango arrabalero, bailado en sus orillas, que nos lleva y nos trae desde el hoy al ayer. Nombrarte hoy es ver tus cartoneros, que recorren veredas peleando por su pan, apilando cartones que no negocian sueños, y unas pocas monedas en sus manos serán. Ay, Pompeya querida, cuántas cosas nos diste, y aunque poco te dejan, cuántas cosas nos das. A mí solo me alcanza con tu suave tibieza o un tango bien sentido sonando en un zaguán. Muy bien. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias por tu compromiso, muchísimas gracias. Vamos a un corte y seguimos con el otro. Muchísimas gracias. Sí, me asustaba. ¡Viva Pompeya! Viva Pompeya. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado y amarguras del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya no sé.
La escuela pública enseña, resiste y sueña. Radio UTE. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. Centro de Pie. 20% de descuentos en artículos de fabricación propia. 10% de descuento en artículos y alquileres de productos ortopédicos. Comunicate al 4686-6393. De lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas. Sábados, de 9 a 13. Todos los sábados, de 15 a 17 horas, Artículo 14, con Carlos Omar Rojas y Azuf, en Radio UTE. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. 10% de descuento en Parrilla Los Cabritos. Lleva tu carnet o tu recibo de sueldo. Juan Bautista Alberdi, 6161 o comunicate al 4686-3053. Llegaron varios mensajes, uno de Gaby, qué capa Norma, Cornale, admirable, no la conocía, hermosa conversación. Y otro de Sergio Guerrese, saludo grande para Eduardo y Angélica, los quiero. Qué capa Norma, la dire de la escuela 3. Sergio Guerrese, profe de educación física, muy conocido, gran compañero, y que tiene un programa de radio acá con Rubén Busano que se llama Tres Berretines. Tres Berretines. Sí. Y acá estamos, volvemos. Hoy necesitamos mucho del arte. Sí. Necesitamos mucho de la poesía y necesitamos mucho de pensar la escuela todas las veces que sea necesario, porque es una forma de defenderla. Y hoy voy a presentar a Néstor Mascaró. ¿Está bien dicho? Más caro, como que sale más plata. A Néstor Mascaró, maestro, profesor de enseñanza primaria, profesor de lengua y literatura del Mariano Acosta, que yo antes me enojaba mucho con los del Mariano Acosta porque viste que son paladar negro, y yo después terminé trabajando en el Mariano Acosta, siendo egresada del Normal 3, pero bueno, ahora ya están las cuentas saldadas. Y les cuento que hay un curso, un seminario del Centro de Formación Profesional que toma el Eternauta para la convocatoria, y voy al primer encuentro el viernes pasado y me encuentro con un panel maravilloso que no los podemos invitar a los tres, pero bueno, va a haber oportunidad, hoy continúa, así que los que no se anotaron, por favor se anotan y vengan, porque hay que estar presencial y escuchar a estos compañeros y compañeras cómo prepararon la clase y lo que saben de estos géneros que por ahí no son tan habituales o tan conocidos. Entonces nos pareció, le comentaba a Eduardo, que invitarlo a Néstor para que nos comente algo de su exposición con motivo del Eternauta, de las historietas, que conmocionó la sociedad, la presentación del Eternauta. Y qué impacto, ¿no? Fue un antes y un después. Bueno, primero que nada, Eduardo, Angélica, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias también a las compañeras de la Secretaría de Educación que me dieron lugar en el panel el otro día. Sí, este impacto que algunos, yo digo como ñoño, como nerd, fanático de las historietas, fanático de la historieta argentina, me dieron el lugar para poder hablar de lo que mi familia no quiere escuchar, mis amigos no quieren escuchar. Entonces es hermoso que es, porque la verdad es que la historieta argentina había quedado en una especie de relegada, sí, porque la verdad es que nunca se la sepultó, pero sabemos que en un momento, cuando nace el Eternauta, ya por el 57, era un impacto, así como en su momento, no sé. Hoy en día, yo no distingo a Lali Espósito de María Becerra, capaz sigo opinando políticamente, pero no en temas musicales. Y hoy en día hay un auge de la música argentina, que uno ve que Spotify le está lleno de músicos argentinos que están
rompiéndola en todo el mundo, ¿no? O sea, que van y llenan estadios en todo el mundo. En su momento la historieta argentina también tuvo ese lugar. O sea, ya por la época de los 50, la historieta argentina era furor en muchos lugares. De hecho, El Eternauta, puntualmente, el primer proyecto audiovisual, por lo menos del que yo tengo registro y por lo que estuve investigando, que se presentó a nivel mundial, se hizo en Italia. En Italia, en Alemania, hubo un furor por El Eternauta en su momento. Incluso, casi tanto, o algunos dicen mayor que en Argentina, en su momento, porque fue una historieta que era esta cosa que se ve que no solamente a los argentinos les impactaba el hecho de que no todo ocurra en Estados Unidos, al resto del mundo también les generaba esto de ¿y por qué van a venir los extraterrestres? Esto lo dice Juan Santurani en un programa del canal Encuentro. ¿Y por qué los extraterrestres vendían a invadir el Río de la Plata? Y la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué todo lo que tienen para invadir? De hecho, hoy en día, si por ejemplo tenemos que pensar que el recurso por el cual pensamos que va a ser la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Esperemos que no, pero por el cual sí van a existir los próximos conflictos internacionales, que es el agua. Claramente un extraterrestre, lógico sería que venga a invadir el país con mayor recurso o mayor cantidad de agua dulce, ¿no? Esperemos que no vengan los extraterrestres, esperemos que no vengan las invasiones, pero quiero decir, a la hora de pensar en motivos para invadir en Sudamérica, hay. De hecho, así lo hicieron los europeos a partir del siglo XVI, ¿durante cuánto tiempo? Y ¿no? por eso quieren que sigamos siendo una colonia y extrayendo nuestros recursos naturales. El agua es la primera. Totalmente. Y bueno, y este furor del Eternauta. Así que fue muy famosa El Eternauta en Alemania, en Europa, no sabía eso. Bueno, el otro día me pasó estar acá a la vuelta de UTE para que quienes quieran despuntar el vicio. Hay una casa de historietas muy linda a cargo de Marcelo Pulido, que él tiene su obra escrita en el universo del Eternauta, de la cual después quería hablar, porque eso es algo también que ha generado el Eternauta, que es fantástico, que no solo es la obra original de Solano López y Oesterheld, ni tampoco la segunda parte, sino que ya es un universo que le pertenece a la cultura y al pueblo argentino. Por eso es tan hermoso hablar después de Cristina, que está hablando del tango, ¿no? Sí. Claramente y justamente de Homero Mansi, ¿no? Como las expresiones populares además han tenido que hacer mella y pelearse o hacerse lugar en lo que es la cultura popular y en la cultura académica. No faltaban los que criticaban el tango en su momento por venir. Exacto. Bueno, el tango y la historieta tienen una crítica en común, que era un género secundario, vamos a decir. Y una pregunta. Primero, a mí me sorprende esto. Siempre pensé que Mafalda era con la que habíamos llegado al mundo. Claro, llegado al mundo de la historieta. El curso también se lo dijeron. Ah, se lo dijeron, claro. Bueno, a mí lo de Oesterheld creo que tiene que tener también condimentos políticos, digamos. ¿Por qué resurge ahora? ¿Por qué triunfa afuera? O bueno, no, también pasó con el tango, con muchas cosas, digamos, que te enteras que tiene más éxito afuera. Pero vos, ¿por qué pensás que es eso? Hoy en día, sí. Bueno, por empezar, porque es un gran producto. O sea, primero y principal, que es una reivindicación total de lo que puede ser la ficción argentina. También en el momento en el cual estaban atacando de manera absoluta a lo que podía ser la ficción, vino este cachetazo de revés para los libertarios, que estaban trinando por el éxito que estaba teniendo una ficción argentina en todo el mundo, que supo estar en el top 10 durante un mes entero, o sea, desde que se estrenó esta parte, y que ha estado en gran parte del mundo como número 1 de las series más vistas de Netflix. O sea, primero que nada es un excelente producto, uno lo dice y se pone la piel de gallina. En términos políticos, y yo creo que hay algo de esto, ¿no? O sea, es la expresión sudamericana, la expresión oprimida, en términos en los cuales, bueno, el conflicto en Medio Oriente, el triunfo de Trump en Estados Unidos, los golpes de todos tipos que está volviendo a sufrir Sudamérica, algunos, como en el caso de Bolivia, directamente, explícitamente golpes de Estado, o acá en Argentina con el golpe judicial que estamos viendo. Yo creo que de alguna manera es como el agua, que por algún lado sale, ¿no? O sea... Y otra pregunta, ¿cómo dialoga el Eternauta con la historieta norteamericana? A ver, porque tiene muchas cosas norteamericanas, pero también tiene esto de que el héroe es héroe colectivo. Y en la historieta norteamericana no sé si es tan así, digamos, sino que Superman, Batman... Pero sin embargo yo le veo una impronta norteamericana al Eternauta. ¿Hay un diálogo ahí? ¿Cómo es eso?
Yo creo que la historieta norteamericana tiene productos también de muy buena calidad. Claro. Pero no es mentira que en su primer momento eran una literatura menor, dedicada hacia un público infantil, pero también con una bajada de línea tremenda. O sea, Superman venía a defender la propiedad privada y el estilo de vida norteamericano. En la primera serie, en el blanco y negro, la traducción decía a todas las naciones del mundo porque se buscaba una llegada a los que llevaban el doblaje, como les gusta decir ahora, doblaje latino. Pero la versión original decía Superman viene a defender al individuo, la propiedad privada y el American Way. Lo decía explícitamente. O sea, había una bajada de línea en la cual acá también se viene a defender el estilo de vida, ¿no? Pero bueno, el estilo de vida sudamericano no es el estilo de vida colonizador. Hay una novela hermosa de Leonardo Giola, que ha sido pasada también a cómic, que tuvo su película, se llama Kryptonita, que plantea la premisa que hubiese pasado si, porque Kal-El, el Superman del planeta original, lo mandan a la Tierra y cae en Kansas y después se va a ir a Metrópolis. ¿Qué pasaba si caía en Isidro Casanova? ¿Defendería el American Way o defendería el estilo de vida sudamericano? Que claramente tiene que ver en luchar contra el American Way. Bueno, el American Way es intrínsecamente colonizador. O sea, para que exista el American Way sabemos que tiene que haber pueblos colonizados al servicio de Estados Unidos. Si no, no se sostiene esa libertad de consumo y esa posibilidad que tiene el gobierno estadounidense. Entonces, ese diálogo es interesante y algo que también a mí me gusta mucho hablarlo con mis alumnos, que el héroe colectivo también cómo se crea, ¿no? Desde muchísimos espacios, desde que en los distintos momentos no hay una sola persona resolviendo, pero en la construcción de los personajes que genera el Eternauta hay una cuestión que a mí me gusta comparar con el partido de ajedrez o con la batalla en general. O sea, lo que vive el Eternauta, lo que se vive en el universo del Eternauta es sencillamente una invasión. La invasión siempre comienza con un ataque aéreo, o una guerra empieza con un ataque aéreo, qué sé yo, en William Wallace, los flechazos. ¿Por qué? Porque es el ataque a distancia, el que no genera la pérdida de soldados y el que genera una mayor posibilidad de debilitar al enemigo. Acá el ataque aéreo es la nieve. La nieve. Después, que serían, de alguna manera, depende en el ajedrez, cuando se trata de defensa, la torre es justamente la muralla, pero a la hora de la torre también es de donde se emite el ataque aéreo, ¿no? Después vienen los cascarudos, que hasta tienen forma de peones, ¿no? Entonces, que son los que son más no son autónomos, los que van a pelear y es más fácil de matar y tienen un menor criterio bélico. Los urbos, serían los caballos, aquellos más altos, más interesantes, con mayor potencia. Rey y la reina serían los sellos. Y la pregunta interesante es ¿quién es el alfil? Sí, ¿quién es? Y el alfil yo evalúo que es los manos. ¿Por qué? A pesar de que los manos están de alguna manera no están contra su voluntad porque han sido conquistados, pero son los que tienen al servicio de dominar la cabeza de los ciudadanos, son los que gobiernan la cabeza al servicio al lado de los sellos. Y el alfil es la iglesia en el ajedrez. Entonces el mano vendría a ser la iglesia. Pero otra cosa interesante, y uno dice esta cuestión del ego humano, ¿no? Pero el mano, ¿por qué ocupa ese lugar? Porque son una civilización superior. Los sellos los respetan, los conquistan y los hacen hacer cosas contra voluntad, pero entienden que tienen una posibilidad superior. Los terrestres, estamos más cercanos a ser cascarudos que a ser manos. Entonces, esta incapacidad, esta situación que ataca al ego terrestre, ataca al ego humano de no ser superiores, hace más necesario el héroe colectivo. Porque si nosotros fuéramos una civilización superior, podríamos ir a combatir directamente contra los sellos o podríamos tener uno que vaya a combatir. Acá necesitamos el héroe colectivo, porque necesitamos estar todos juntos contra una fuerza superior. Bueno, recién hablábamos de la marcha del miércoles, hay imposible no encontrar una similitud, pero esa creo que es el diálogo o el debate quizás que se puede armar con la novela estadounidense del que salva él solo, como Superman, como Batman, que además siempre salvan a la propiedad privada, ¿no? Sacando, sobre todo en las primeras ediciones, contra él nadie se salva solo, ¿no? Ni nadie salva solo. Las salvaciones en comunidad. Yo encuentro ahí el diálogo. Pero bueno, también... Qué bárbaro, ¿no? Porque es un arte situado. Es una literatura, un arte situado. Sí, tiene indudablemente esa
todo es una metáfora. La verdad que es increíble lo que decía Cristina Fernández, también del diálogo con Netflix, de la familia con Netflix. Cómo se puede hacer un buen producto. Vos decís un buen producto, eso es clave. Un buen producto que llega y que tiene línea, y tiene una línea situada y nuestra. Bueno, yo me quedé pensando, por ejemplo, qué pasa con Mafalda, que bueno, también salió. Sí. Mafalda seguramente sea el personaje de ficción más importante que ha dado la Argentina en su exportación, y en lo personal, yo creo que, a ver, si tengo... Hoy capaz uno está más con el Eternauta, pero en la cotidianeidad, qué sé yo, en el aula yo uso más Mafalda que el Eternauta, ¿no? Por una cuestión de que te sirve para todo, además. Claro. Mafalda vive la injusticia de las tiras cómicas, que es que los personajes claramente están muy desarrollados. Quiero decir, el otro día salía esto de que en el uso cotidiano aparecen los personajes de Mafalda. Cuando hemos peleado en conjunto por la apertura del Jardín de la Costa, ¿qué elegimos? La imagen de Guille, diciendo yo quiero el Jardín de la Costa. Y la tenemos en la heladera de casa todavía, sí. Porque se abrió el jardín, y hay abrimos el jardín, está claro, Guille, lo estaba tenemos. Primero llorando, yo quiero el Jardín de la Costa. Claramente, cómo instalar en la cultura popular fue una idea de diseño muy interesante, y además una manera de llegar con lo concreto, porque atrás de esa imagen estaba que todos los que conocíamos la figura de Guille entendíamos que era el niño, el inocente, con el mensaje justo, además, siempre, porque Guille cuando hablaba la daba en la tecla. Y después, por ejemplo, hablando de buenos productos, en la ganadora del Oscar, que yo siempre pienso por ejemplo, ahora que estaba esta cosa de cómo se tradujo el comienzo del Eternauta con todos los chistes de doble sentido, y cómo habrán hecho para traducirlo, en la ganadora del Oscar, El secreto de sus ojos, en un momento Franchella, hablando sobre el personaje de Soledad Villamil, le dice, y ella tiene más ganas de casarse que Susanita. Y yo creo que eso es todavía más difícil de traducir, porque, o sea, el otro es un juego de palabras. Bueno, ¿Qué saben quién es Susanita? Claro, tiene que ser bien, perfecto. Tiene que ser un espectador culto que haya accedido, por ejemplo, a la construcción de personajes de Mafalda. Y en Mafalda el abanico de personajes, Manolito como aquel hijo de inmigrante en busca de... a mí me dolía el otro día que escuchaba Manolito y sería libertario, y me partió el alma, pero no sé si se la puedo contestar. Y eso que se dice que Mafalda sería desaparecida de haber... ¿Viste? No sé si lo dijo Quino o se lo adjudican a Quino. Yo se lo escuché a Quino alguna vez. Se lo escuchaste, ¿no? Dijo que hacía que ¿por qué no siguió escribiendo? ¿Por qué no siguió creciendo? Y pues sería una desaparecida. Y bueno, te pone la piel de gallina pensarlo, ¿no? Bueno, el profesor Pablo Pinó, que también profesor de la casa del Mariano Acosta y ha sido director de la carrera de educación, hizo todo un trabajo sobre qué lugar ocuparían los personajes de Mafalda en el hoy, ¿no? ¿Sí? Lo tenemos que invitar. Bien. Sí. A ver, lo que pasa es que toda narrativa, ¿no? Ya sea audiovisual, en historieta, en una novela, tiene tres partes, ¿no? Una historia tiene un personajes, hechos y escenarios. A lo largo de una tira cómica como es Mafalda, vos podés ir desarrollando a los personajes y que se vaya instalando una personalidad. Lo que no tenés tanta posibilidad de desarrollar en 4 viñetas en la parte de atrás de un diario es el hecho. Entonces es eso lo que ha dejado a Mafalda, Clemente, mismo Inodoro Pereira, en un lugar de, no literatura menor, pero que no te da, por ejemplo, para armar una planificación entera de una viñeta. Sí podés armar una planificación entera en el aula sobre el Eternauta, porque tenés una novela completa. Por eso el otro día salió una discusión muy interesante, si son historietas, son novelas gráficas, si son cómics, porque el término novela gráfica está utilizado por el academicismo para decir, bueno, no leemos historietas, leemos novelas gráficas como para no bajarle tanto el precio o no desvalorizarla tanto. La verdad es que en definitiva el Eternauta es el Eternauta, ¿no? Vos sos seguidor de las historietas de siempre, digamos. Me gusta mucho, ¿no? La verdad es que de hecho siempre tengo ahí parado el proyecto de mi propia historieta, que algún día yo creo que podrá salir a la luz, donde la protagonista se llama Malena y es una cantora de tango. Mirá cómo todo de alguna manera tiene que ver con todo. Y es que es un hombre de una fuerza tremenda, ¿no? Pero la verdad es que sí, soy lector de historietas. De hecho, el otro día yo recomendé, por ejemplo, si alguien se queda, leí el Eternauta y ya tengo muchísimo para leer, porque además hay algo que ha generado que es que hoy en día son más los escritos en el mundo del Eternauta que no hicieron Solano López y Westergel que las 2 historietas originales.
Por ejemplo, hay una novela, una antología de cuentos que se llama Nosotros después de que llegaron ellos, que son todos cuentos que ocurren en el universo del Eternauta, pero no le ocurren a Juan Salvo. ¿Qué le pasaba, abonando esto el héroe colectivo, qué le pasaba al resto de la población mientras estaba cayendo esa nieve, por ejemplo? Una es la historia del colectivo 60, ese tan famoso, y que alguien se sentó a escribir qué le pasó a los pasajeros del 60. ¡Wow! ¡Wow! Tenemos que volverlo a invitar. Sí, tenemos que volver.